era sufrimiento fetal agudo. Ese término pues se ha tratado de quitar por repercusiones médico-legales principalmente y se ha cambiado por pérdida de bienestar fetal, como lo están viendo ahí en la plática. Por ahí me dicen si me alcanza a ver el puntero, no sé si se alcanza a ver. Sí se ve, doctor. Sí, perfecto. Ok, entonces miren, hablar de sufrimiento fetal agudo o pérdida de bienestar fetal no es otra cosa más que un síndrome que produce alteración en la sangre fetal que va a llevar a hipoxemia, es decir, reducción de la presión arterial de oxígeno, repercusión de este aporte de oxígeno a los tejidos, es decir, hipoxia, y si nosotros los dejamos seguir, pues vamos a llegar hasta una asfixia. Y esto va a ser en los tejidos que son sensibles a los niveles bajos de oxígeno, o sea, cambios en el pH y la presencia de acidosis, como es el sistema nervioso central, como es el pulmón, como es la placenta o es el miocardio. Es decir, cuando yo hablo de sufrimiento fetal agudo o pérdida de bienestar fetal, estoy hablando que es un producto que tiene hipoxemia, hipercapnia, acidosis metabólica y en forma secundaria hipoglicemia. Entonces, muchas veces te dice el residente, ay, es que metimos al 9% fetal y sale con 8 o 9 de hambre. Bueno, seguramente no era un sufrimiento fetal, porque el sufrimiento fetal real me traduce todo esto. Entonces, por lo tanto, va a ser un aporte deficiente de anabolitos con eliminación defectuosa del catabolismo, de todos los catabolitos que se van acumulando y que provocan destrucción intracelular. Lo más grande siempre será el miocardio y será el sistema nervioso central. ¿Cómo lo clasificamos? Pues justo como lo vamos a hablar, en agudo y crónico. Entonces, la gran diferencia entre uno y otro, pues es que el crónico es adaptativo y el agudo, la capacidad de adaptarse es muy baja, y si yo no quito la causa, pues va a continuar un deterioro del producto. Recordando que el crónico no es otra cosa que una restricción de crecimiento fetal, que este se establece en el transcurso del embarazo, por eso el producto se puede ir adaptando y que depende principalmente de patología del sistema matérnica o de la placenta o anexos ovulares. En el caso de la pérdida de bienestar fetal, pues las alteraciones son encontradas principalmente durante el trabajo de parto, aunque digo no siempre, pero principalmente durante el trabajo de parto, y pues la etiología es múltiple, puede ser fetal, materno o también puede ser placentario. Entonces, si nos vamos aquí a las causas, pues las podemos básicamente resumir en estas cuatro causas, ¿no? Causas maternas, causas placentarias, causas funiculares y causas fetales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues estas van a generar todos los casos de sufrimiento fetal agudo. Vamos a hablar de 2 o 3 casos para no meterme a explicar la diapositiva completa. Por ejemplo, en causa materna, la hipotensión. Sabemos que la embarazada que tiene una rotación del útero, a partir del segundo trimestre, la presión supina va a generar una hipotensión, que se conoce como síndrome de hipotensión supina o efecto poseído. Bueno, si yo tengo una paciente, por ejemplo, anestesiada o que está inconsciente y la tengo de poquito supino, puede generar una hipotensión severa, súbita y que puede llevar a una hipoxia fetal aguda, ¿no? La hipovolemia, como un choque hipovolémico materno en una placenta previa, sería otro ejemplo, una deshidratación por cólera, cualquier otra patología que se pueda llevar a deshidratación materna. La anemia materna que te puede compensar hasta cierto punto, pero a partir de cierto lugar ya no te va a poder compensar, reduce el aporte de oxígeno hacia el producto, entre otras causas, enfermedades sistémicas de mamá, hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión crónica, diabetes gestacional o gestacional, enfermedades como el lupus, etc. Y en cuanto al efecto placentario, bueno, tenemos principalmente dos, y el efecto de placenta muy cerca, o sea, no todo es durante el trabajo de parto, y de lo más común es el exceso de oxitocinas durante el trabajo de parto. En cuanto a los funiculares, principalmente sería una compresión del cordón umbilical. Digo, si bien la circular puede ser un factor principalmente de los nudos verdaderos, o que con el oligohidramio, si son una paciente con oligohidramio, puede haber una compresión del cordón, ¿no? Y finalmente, causas fetales, sean principalmente cardiopatías, como arritmias fetales o anemia en el producto. Entonces, el problema de la fisiopatología es que es rápido y es continuo. Si yo no quito la causa, pues esta va a seguir, no se va a adaptar el producto. Entonces, un problema de hipoxia fetal nos va a llevar a una acidosis hipóxica. Hipoxia más acidosis van a llevar a un importante riesgo de encefalopatía inoxígeno isquémico y va a llevar a otras circunstancias de morbilidad para el neonato, como por ejemplo puede ser un enterocolitis necrosante y finalmente la parálisis cerebral infantil, que es lo que no quisiéramos en estos bebés.
Y por lo tanto, el diagnóstico de sufrimiento fetal o de pérdida del bienestar fetal, pues tendría que ser gasométrico, ¿no? Yo lo que necesitaría es tener sangre arterial, sangre de la arteria umbilical, y con estos parámetros, donde tengo una disminución del pH, un incremento en la presión de CO2, el exceso de base incrementado y el lactato incrementado, pues sabríamos que este producto sí tuvo una hipoxia fetal, que eso es lo que hacen muchas veces los neonatólogos, pero ya posteriori, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tuviéramos esta posibilidad de detectarlo durante el trabajo de parto. Recordando que la acidosis hipóxica tiene dos formas, la respiratoria y la metabólica. Entonces, en el caso de la respiratoria, bueno, sabemos que hay reducción del pH, un incremento de la presión de CO2, pero el déficit de base está normal. Por lo tanto, esta nos va a reflejar una alteración en el intercambio de gases, pero que es limitada y que habitualmente suele resolverse en forma espontánea después del nacimiento. Por decirlo así, esta es más benigna. Las complicaciones postnatales son poco frecuentes y el pronóstico pues es bueno. En el cambio a la metabólica, donde el pH está reducido, ya aquí hay un acúmulo de lactato y un aumento en el de base por litro. Esta normalmente va a ser secundaria a una situación de acidosis sostenida. La gran ventaja es que, miren, solo ocurre en el 2% de los partos, y que conoce que solo es el 2% de los partos, porque luego a veces parece que fuera más, ¿no? Y aún así estos bebés pueden ser asintomáticos en el 75% de los casos. Solo unos cuantos van a tener un problema que va a llevar a una encefalopatía hipoxico-isquémica, que sería lo más grave de esta manifestación. ¿Qué podría condicionar esta tolerancia fetal? Porque no todos salen asfixiados. Bueno, primero, pues hay que ver el bienestar fetal basal, es decir, la reserva placentaria. Hay que recordar que la presión arterial de oxígeno fetal normal es de 18 a 25 milímetros de mercurio. No es lo mismo tener un producto con 25 milímetros de mercurio a uno con 18. Es decir, si yo estoy más bajo, estoy pegado al límite inferior, cuando vienen las contracciones voy a tener un problema porque va a bajar esa presión arterial de oxígeno normal y entonces voy a tener una situación que va a ser más grave seguramente. Segundo, pues la función placentaria, y esto es lo mismo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo va a responder esta placenta sometida al estrés si ya la calidad de la placenta no es la mejor? Y finalmente, bueno, en el intraparto, distocias, principalmente las hiperdinámicas, el estado hemodinámico materno, entre otras causas, pueden favorecer que sea más benigno o peor el pronóstico en los bebés. Entonces ya dijimos, ¿no? La hipoxemia pues va a proteger los órganos vitales como el miocardio y el cerebro. Sí, bueno, tercero, la suprarrenal va a generar una vasodilatación cerebral, que sería lo primero. ¿Qué va a hacer el producto? Pues reducir el gasto de oxígeno a todo lo que no es vital y por supuesto que el sistema musculoesquelético no es vital y por lo tanto va a dejar de mover. Por eso es uno de los signos de alarma que podemos tener en la mamá. También reduce los movimientos respiratorios con la finalidad de reducir el uso de oxígeno. Si la hipoxia y el ácido se llegan a ser severas, entonces sí va a haber una afección inicialmente del miocardio y del gasto cardíaco, va a haber vasoconstricción con hipoperfusión de órganos blancos, lo que nos va a llevar a una hipotensión y bradicardia. Por eso la bradicardia es una manifestación clínica tardía de la hipoxia fetal. Y finalmente, lesión neurológica, falla orgánica y muerte fetal. Esto es como la historia natural si nosotros dejamos evolucionar a un bebé con hipoxia fetal. Entonces, tenemos dos grupos, ¿no? Aquellos fetos con hipoxia importante, pero que tienen un flujo sanguíneo cerebral adecuado, y aquellos que tienen una alteración en el flujo cerebral. Y es precisamente porque algunos sí salen ya completamente deprimidos y con daño cerebral, y porque otros salen dentro de la gravedad en un estado mucho mejor. Entonces, estos bebés que tienen un flujo sanguíneo cerebral adecuado, pues sus cambios son menores en el metabolismo energético del cerebro, no se alteran las funciones de ATP, de glucosa y de glucógeno. Hay una ligera disminución de la fosfocreatina. Recuerden que este interviene en los eventos de hipoxia para aumentar la producción de ATP. Entonces aquí realmente es muy poquito porque no tengo alteraciones en el ATP. Y hay un ligero aumento, de ligero a moderado aumento del ácido láctico. En cambio, los productos que sí tienen un flujo cerebral alterado, tenemos modificaciones en la química cerebral muy importantes. Ahora sí, la fosfocreatina va a actuar para producir ATP, por lo cual se va a acabar reduciendo, reduce el ATP, reduce el glucógeno, reduce la glucosa. Va a haber un incremento importante de ácido láctico, por eso es acidosis metabólica importante. Y con esta disminución importante de ATP y de fosfocreatina, van a ayudar al incremento de ácido láctico, que es un parámetro de lesión cerebral. Sobre todo cuando estamos en estos valores de ácido láctico de 7 a 20 milimoles por gramo, hay alta posibilidad de tener ya una lesión cerebral.
Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Y aquí viene grave el problema para el obstetra, recordando que el obstetra tenemos dos pacientes por tratar, mamá y bebé, y por cualquiera de los dos lados, pues me podrían a mí demandar. Entonces, bueno, tengo estudios preparto, tengo estudios intraparto, y bueno, el posparto, que eso ya te lo haría el neonatólogo, ya no lo haríamos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los estudios preparto y los intraparto, como es el monitoreo fetal no estresante, prueba sin estrés, que lo han de conocer, la PTO, prueba de tolerancia a las contracciones o prueba con estrés, el perfil biofísico, la estimulación vibroacústica, el Doppler, y bueno, ya la mutación continua de la frecuencia cardíaca fetal, que es el monitoreo fetal intraparto, entre otros que vamos a ir hablando. Ahora, el problema sería, ¿cómo hago un diagnóstico de hipoxia fetal? Si en base a lo que les acabo de explicar, pues mi diagnóstico es gasométrico. Entonces, yo necesitaría tener gases arteriales fetales para tener este diagnóstico de hipoxia fetal. Y si mi pH está normal y no tengo alteraciones en el déficit de base, entonces este bebé no estaría con hipoxia fetal. Y entonces la pregunta sería, ¿un anestesiólogo sería capaz de conocer el grado de oxigenación de su paciente con la valoración de la frecuencia cardíaca? Pues eso sería imposible. Y eso es a lo que nos enfrentamos los obstetras. Y al no poder tener los gases arteriales, tenemos que usar parámetros indirectos para llegar al diagnóstico de una hipoxia fetal. Un compañero de la residencia hizo una tesis, su tesis fue sobre hipoxia fetal aguda, y entonces agarró expedientes en un año que fueron operados con diagnóstico de sufrimiento fetal o cualquiera de sus otras variantes. Y resulta que solo el 4% de las cesáreas que se metieron por hipoxia fetal tuvieron un Apgar bajo. Es decir, no sabemos diagnosticar el sufrimiento fetal o muchas veces por evitar una demanda metemos una cesárea en lugar de hacer otros estudios, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a basar mi diagnóstico? Pues lo más importante es empezar la frecuencia cardíaca fetal, la emisión de mecónico que ya hablamos de ella y los movimientos fetales, que es lo único que tendría yo si no tengo la posibilidad de tener gases arteriales fetales. El problema es que no todas las variaciones en la frecuencia cardíaca son igual a hipoxia. Entonces, no toda taquicardia fetal es hipóxica, ¿no? Puedo tener otras causas como estas que tenemos acá, infección fetal, fiebre materna, hipertiroidismo materno, el uso de medicamentos como betamiméticos, ¿sí? La prematuridad es un factor también de taquicardia fetal. A más pequeña la gestacional, más aumentada la frecuencia cardíaca, una cardiopatía fetal, etcétera. O sea, no toda taquicardia es igual a hipoxia. Y yo entonces tengo que determinar si la taquicardia que estoy viviendo es por hipoxia. Lo mismito me ocurre con la bradicardia. Ya dijimos, primero viene la taquicardia y al final la bradicardia porque es más grave. Y lo mismo, no todo es igual a hipoxia fetal. Puedo tener cardiopatías fetales, como sobre todo en lo que de conducción, y uso de medicamentos maternos, el hipotiroidismo materno, la hipotermia materna, que me pueden generar una bradicardia fetal. Entonces, vamos a hablar de estos cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal, porque entendiendo estos cambios periódicos, vamos a entender los estudios de bienestar fetal. Entonces, esto es algo que teóricamente ya deberían tener cierto conocimiento. ¿Qué es lo esperado y qué es lo sano? Pues que el producto tenga aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal y que estas van a presentar principalmente con los movimientos. Es decir, la frecuencia cardíaca nunca es un latido fijo, sino que hace variaciones, que eso se llama variabilidad y que más adelante lo hablaremos, y hace aumentos de la frecuencia cardíaca. Por eso la definición de taquicardia y bradicardia es que tenga la frecuencia por arriba de 160 o por abajo de 120 durante el embarazo, 110 durante el trabajo de parto, pero por 10 minutos. Si yo no lo tengo por 10 minutos, pueden ser solamente movimientos fetales, porque muchas veces se mueve muchísimo y hace sumatorias de ascensos, y entonces tú tienes una frecuencia por arriba de 160, resulta que es completamente normal y que este producto está sano. Entonces, para que yo hable de taquicardia y bradicardia, deben ser 10 minutos. Y las desaceleraciones, que hablaremos de ellas, que hay tres: la temprana, la tardía y la variable. Pues esto es una aceleración. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, sobre la línea de base, que aquí no sé si la estamos viendo, por ejemplo, este producto, más o menos una frecuencia cardíaca de 130 como línea de base, tiene un incremento en la frecuencia cardíaca que debe durar mínimo 15 latidos y mínimo 15 segundos. Eso es lo mínimo que yo puedo tener para pensar que es una aceleración. Aquí en este trazo les enseño lo que es la variabilidad. ¿Qué es esto? Todo lo que no cumple el criterio de aceleración es variabilidad, y si ustedes se dan cuenta, la frecuencia cardíaca no es una línea recta, sino que hace estas variaciones, que es también hablar de oxigenación fetal. Entonces, una aceleración
es un incremento de la frecuencia cardíaca fetal sobre la línea de base de cuando menos 15 latidos y cuando menos dure 15 segundos. Y se observan principalmente, como lo dijimos, con los movimientos fetales y la adecuada oxigenación y bienestar fetal. ¿Qué son las desaceleraciones? Pues exactamente lo opuesto. Una disminución de la frecuencia cardíaca sobre la línea de base que dure cuando menos 15 segundos y que sean cuando menos de 15 latidos por minuto. Y entonces hablamos de las aceleraciones tempranas, que si ustedes checan los libros viejitos, los ponen así como DIP 1. El término DIP es un término aeronáutico, es cuando un avión entra a una bolsa de aire. Los que hemos viajado en avión que tenemos a bolsas de aire saben lo que se siente, porque el avión hace como de sencillos. Por eso se comparó como DIPs, pero actualmente se llaman desaceleraciones tempranas. Las aceleraciones tempranas no son patológicas. Aquí sucede mucho cuando mamá está empezando a pujar con una dilatación que no está completa. Entonces, ese pujo de la mamá es un efecto que la cabeza se comprima contra el cervix, lo que va a generar un estiramiento de la dura madre y nos va a llevar a un reflejo vagal por incremento en la hipertensión endocraniana. Si por lo tanto se hace una disminución del flujo sanguíneo cerebral, hipoxia cerebral, y esto va a llevar a un reflejo vagal con una disminución en la frecuencia cardíaca. No es patológica, se considera fisiológica y nosotros así las veríamos. Si ustedes las ven acá, no sé si se está viendo mi cursor, vean, acá viene la parte más baja de la aceleración y va a coincidir con el pico de la contracción. Por eso se dice que es una imagen en espejo. ¿Sí? Vean, cada vez que viene la desaceleración, viene la contracción. Si yo trazara una línea de aquí a acá, va a ser una imagen en espejo. Y entonces estas no las consideramos patológicas. Se dice que pueden ser de sospecha si estuvieran en el 100% del trazo, solo sospechosas, pero en general las consideramos normales. Este debería ser un 100% del trazo con desde tempranas, ¿no? Ahora, estas realmente son de poca disminución de latidos, nunca, raramente van a exceder los 30 latidos por minuto y no vamos a encontrarlas por abajo de 100 latidos por minuto. Y ya lo dijimos, pues es un estímulo vagal, principalmente por estiramiento de la dura madre. Son normales. Entonces son las acciones tempranas o precoces. Ahora, las acciones variables, estas se producen por compresión del cordón. Recordando que mi cordón umbilical tiene dos arterias y una vena, pero que las arterias llevan sangre desoxigenada y la vena lleva sangre oxigenada. Entonces, las secciones variables se producen independiente de las contracciones. Son las que no tienen que ver con las contracciones y es por compresión del cordón umbilical. Entonces, son caídas bruscas de la frecuencia cardíaca que tienen una relación variable, por eso no tiene nada que ver con la contracción uterina. ¿Por qué se pueden presentar? Bueno, circulares de cordón, que el bebé se haya enredado una manita con el cordón o que lo agarre con la mano. Oligohidramnios sería un factor que puede generar compresión al tener menos líquido o movimientos fetales. Si estas son aisladas, las consideramos benignas, no sean hipóxicas. Pero si son persistentes o inducen a taquicardia o modificación en la variabilidad, esas pueden ser indicativas de hipoxia fetal y hay que hacer una resolución quirúrgica por riesgo fetal. Entonces, ¿por qué se producen? Bueno, al haber una compresión del cordón, recuerden, si yo comprimo el cordón umbilical, lo primero que se va a comprimir es la vena umbilical porque esta no lleva muscularis y la vena es la que va a meter sangre oxigenada al producto, por lo tanto, deja de entrarle sangre al producto. Lo primero que haría el vasoreceptor al detectar esta compresión es darle un aviso al sistema nervioso central al cerebro para que le avise al corazón que está dejando de llegar sangre y al reducir el aporte de sangre hacia el producto, se hace una pequeña aceleración de la frecuencia cardíaca. Por eso viene esta hipotensión y taquicardia refleja. Si continúa la compresión, se va a comprimir las arterias umbilicales, por lo que va a haber una elevación de la poscarga y se genera la bradicardia o desaceleración de la frecuencia. Se descomprimen las arterias, pasa lo mismo que al principio con una taquicardia compensatoria y finalmente la descompresión regresa a la frecuencia cardíaca fetal basal. Entonces, más o menos para que entendamos, estas no tendrían que ver con las contracciones, son independientes de las contracciones y puede inclusive no haber contracciones y se presentan estas aceleraciones. Acá vendría el ejemplo más característico. Cuando yo tengo duda de si mi aceleración es temprana o variable, lo que hago es medir este decalaje que están viendo acá. Es decir, yo marco una línea de la parte más baja de la aceleración a la más alta de la contracción y cuento en segundos. Si es menor de 18 segundos es temprana, si es 18 62 segundos sería tardía y más de 62 segundos sería variable. Y
en base a lo que hablamos, la imagen más característica es esta onda en W, que hablamos aceleración, descenso, aceleración, pero puede darse en B o puede darse en U, cualquiera de ellas son ondas de compresión del codo. Y como les insisto, vean cómo son independientes de la contracción uterina. Esta es una variable. Acá tendremos otros ejemplos. Estas, por ejemplo, son repetitivas, entonces sí podemos considerar que pueden ser hipóxicas, ¿no? Y sobre todo por la profundidad en que se llegan a presentar. Ahora, las tardías. Las tardías es en forma gradual con el inicio y posteriormente, segundos después, empezará esa aceleración. Va a llegar el pico más bajo, más alto de la contracción y segundos después viene el pico más bajo de la contracción, empieza a recuperar la contracción y finalmente recupera la desaceleración. Es decir, está desfasada, no es en espejo como lo habíamos hablado en las tempranas. Esto que me traduce insuficiencia uteroplacentaria cuando son repetitivas. Es decir, expresan un desbalance entre la oferta y demanda del miocardio que necesita oxígeno, básicamente. ¿Sí? Entonces, acá porque se va a producir justo por lo que les había explicado. La presión arterial de oxígeno normal es 18-25 milímetros de mercurio. Si yo tengo un producto con 18, 19, recuerden que en el momento en que viene la contracción uterina, la presión intramiometrial va a ser mayor que la presión arterial, por lo tanto deja de llegar sangre al espacio intervelloso. Y entonces, cuando deja de llegar sangre al espacio intervelloso, esta presión arterial de oxígeno va a disminuir. No es lo mismo que yo tenga 25 y que a lo mejor disminuya a 24 a 23, a que tenga 18 y disminuya a 17. En el momento en que está por abajo de 18, ahora se van a activar los quimiorreceptores del callado aórtico que le van a enviar el aviso al cerebro para que baje la frecuencia cardíaca. Por eso primero necesitamos el inicio de la contracción, cuando no es lo suficientemente intensa para que deje de llegar sangre al espacio intervelloso, es cuando empieza la desaceleración. La contracción cede, la desaceleración recupera. No sé si más o menos va quedando claro. Entonces, esto es básicamente lo que les acabo de comentar, ¿no? Por eso las aceleraciones son desfasadas, no son en espejo como lo vimos hace ratito. Ven aquí cómo ya hay un desfase. Estas serían tardías. Y las tardías entonces traducen insuficiencia uteroplacentaria. Ven aquí nuevamente, vean, como no coinciden, no son coincidentes. Si tuviera dudas, sacarían de canal. Esto, por ejemplo, pues sería bastante grave, porque es continua esa aceleración, porque el índice de producto está a punto de fallecer porque inclusive no hay variabilidad del caso. Y entonces aquí tenemos los ejemplos de las tempranas, las variables y las tardías, para que las recordemos, ¿sí? Y finalmente, el otro parámetro de la frecuencia cardíaca que debemos de tomar en cuenta es la variabilidad. Y es justo lo que les explicaba en la primera diapositiva, ¿no? La variabilidad es todo lo que no cumple criterios de aceleración. Recordando que la frecuencia cardíaca fetal se compone básicamente por el sistema nervioso autónomo. Entonces, lo que normalmente tendría que hacer es que el simpático mande descargas y el parasimpático lo frene. Normalmente el que gana es el parasimpático y por eso se genera esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero esta variabilidad no se desarrolla en etapas tempranas del embarazo. Esta se va desarrollando por ahí de la semana 28 a 30. Antes de la semana la verdad está mucho más disminuida y no tomaremos en cuenta estos parámetros que les voy a hablar. Entonces yo puedo hablar de una variabilidad más o menos a partir de la semana 28 a 30, donde, insisto, se hace esa integración de la frecuencia cardíaca fetal y el producto ya va a responder a los movimientos para generar aumento de la frecuencia y generar variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, yo tengo 4 tipos de variabilidad: la ausente o indetectable, que tendría de 0 a 5 latidos por minuto, pero la indetectable estaría en 0. La mínima, que sería menos de 5 latidos por minuto, que también lo pueden encontrar como trazo silente. Antes la moderada tenía 2 visiones, de amplitud normal y de amplitud baja. Entonces, actualmente hablamos que es normal cuando va de 6 a 25 latidos. Y la que es marcada, que se conoce como patrón saltatorio, es cuando tiene más de 25 latidos. Entonces, la normal sería la moderada. Esa es la variabilidad que debemos de tener en nuestros trazos. Es básicamente lo mismo. Entonces, vamos a poner ejemplos, ¿no? Miren, la primera es una normal. Vean cómo hace así como una sierrita que tiene una variabilidad continua. Vean el disminuido trazo silente, aquí no hay variabilidad. Y en el saltatorio, si ustedes se dan cuenta, no hay una línea de base. Aquí no encontramos línea de base porque está completamente saltatorio el trazo.
Estos dos serían patológicos. Pero recordando que la causa más común de una variabilidad disminuida es el sueño fetal. Por eso hablaremos qué tendremos que hacer en estos casos. Finalmente, otro tipo que vamos a encontrar es el patrón sinusoidal. Vean cómo hace pura sinusoides. Este se llega a presentar en la anemia fetal, como en los casos de inmunización materno-fetal. Y pues hay que sacar al bebé, porque esto sí me está hablando que el bebé está con anemia importante. Entonces, ¿qué haríamos, no? En el caso de estos bebés, pues tendríamos que ver las causas para saber qué podemos hacer en el caso de tener una variabilidad mínima. Si está asociada con una frecuencia cardíaca normal, seguramente puede ser un sueño fetal. Pero si ya tengo variaciones en la frecuencia cardíaca fetal, me puede hablar de si hay posible acidosis o no, sobre todo cuando la frecuencia cardíaca fetal es más baja, y entonces considera que hay mucho riesgo de acidosis. Por eso les digo, no valoro un solo parámetro, tengo que valorar muchas cosas, movimientos fetales, frecuencia cardíaca, variabilidad, falta de aceleraciones, presencia de aceleraciones. O sea, ese es el problema que tenemos como obstetra, ¿no? Esto es básicamente lo mismo que estábamos hablando. Los cambios periódicos se pueden llegar a presentar. Y bueno, aquí vendrán causas más o menos de lo mismo, de aceleraciones, variabilidad de sus alteraciones y frecuencia cardíaca normal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si tengo un monitor fetal, pues está bien, está chido. O sea, le pongo el monitor a mi paciente durante el trabajo de parto. Pero si no tengo un monitor fetal, lo que tengo que hacer es una auscultación de la frecuencia cardíaca fetal en forma intermitente. Y recordando que no es reanimación neonatal, o sea, no la valoro en 6 segundos y lo multiplico por 10. No, acá yo necesito auscultarla un minuto completo, ¿no? Todo el minuto completo. Y si está en trabajo de parto, le das a auscultarla antes, durante y después de la contracción, para que yo vea si detecto o no esas aceleraciones de la frecuencia. Si yo solo lo hago entre contracciones, pues solo puedo detectar variables. Tengo que hacerlo con las contracciones para tratar de determinar tempranas y tardías. Entonces, ¿cada cuánto debo de auscultar la frecuencia cardíaca? Pues en la fase de latencia, ya una vez que empezó la paciente, toco que habitualmente latencia no las internaríamos, pero bueno, suponiendo que esté internada en fase de latencia, o en la fase activa, bueno, cada 15 minutos o cada 5 minutos. Y esto mismo lo puedo hacer en el periodo expulsivo. En caso de que yo tenga dudas si estoy auscultando frecuencia cardíaca fetal o no, pues hay que palpar el pulso materno. Deben ser dispares, no deben ser iguales, si no es que estoy auscultando el pulso materno, ¿no? Y siempre registrar un partograma, recordando que el partograma es un documento médico legal. Ya dijimos, en el embarazo hablamos de normalidad de 120 a 160 latidos minuto, pero en el trabajo de parto hablamos 110 a 160 latidos por minuto. ¿Qué tendría que hacer si yo en esta auscultación intermitente detecto cambios en la frecuencia cardíaca? Hacer un registro tomocardiográfico, eso sería lo ideal. Entonces aquí es donde tendría que hacer la monitorización continua, en esos embarazos de alto riesgo, o que estoy detectando variaciones en la frecuencia cardíaca fetal, en donde estoy usando oxitocina, en donde ya posee una analgesia obstétrica, etcétera. Todos estos son indicaciones para mantener un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal. Bien, no sé si hasta acá hubiera alguna duda con todos los parámetros de la frecuencia cardíaca para pasar a los estudios de bienestar. Sí, Doc, por ejemplo, digamos, para monitorizar, a lo mejor para tener una idea de lo que puede estar pasando, según lo que nos acaba de explicar, ¿puede utilizarse el Doppler que luego es como portátil? Es uno chiquito que tiene una Sí, pantalla chiquita. sí, de ¿Con hecho ese lo que mismo? usamos actualmente para la auscultación intermitente, lo que auscultamos, digo, ya no creo que en ningún lado encuentren el estetoscopio de PINAR. Yo todavía cuando fui interno en el año 97, pues andabas cargando tu PINAR. A menos que no tuvieras un Doptone, pues yo uso un PINAR. Pero es con el que hacemos la auscultación. O sea, no necesitas un tococardiógrafo. Si tienes tu Doptone o toquito, como le decimos, pues con ese es ideal. Pero recordando que debe ser un minuto completo, eso es muy importante, ¿no? Para que puedas ver si hay variaciones en la frecuencia cardíaca en base a lo que acabamos de hablar. Ok, Doc, gracias. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra duda hasta acá? Bueno, entonces continuamos con la prueba sin estrés. Este es de lo que más vamos a ver, ¿no? Y habitualmente, bueno, se llega a ocupar durante el embarazo. Estas no las vamos a hacer durante el trabajo de parto, porque precisamente es prueba sin estrés. Es decir, no debe tener estrés la paciente y las contracciones uterinas pues sin estrés. ¿A partir de cuándo me funciona la prueba sin estrés? Justo lo que acabamos de hablar.
cuando hay una integración de la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, yo requiero que los movimientos fetales tengan relación o estén integrados al sistema nervioso y al corazón fetal. Y precisamente lo que yo voy a valorar es la respuesta del corazón fetal a los movimientos. Eso es lo que voy a valorar, esperando que cada vez que el bebé se mueve, presente aceleraciones de la frecuencia cardíaca. Y como ya dije, es una competición entre simpático y parasimpático, donde eventualmente el que va ganando es el parasimpático, ¿no? Entonces, ahí necesitamos que se integre la frecuencia cardíaca. Y cuando hablamos de integración de la frecuencia cardíaca fetal, que es una variante biofísica del bebé, eso significa, ¿no? Que yo tengo una correlación de movimiento, sistema nervioso y corazón fetal. Entonces, ¿en quién lo voy a hacer? Pues digo, no va a ser así como rutinario en todas mis embarazadas. Claro que cualquier embarazo que tenga riesgos, es donde tendría que hacer una prueba sin estrés. El estudio es un excelente estudio de bienestar fetal, es decir, te traduce si está normal o reactivo, por decirlo así, que el feto estará sano y su valor predictivo positivo es de 7 días. Es decir, si yo le hago una prueba sin estrés a un bebé y sale reactivo, el 98% de los fetos va a estar sano en la próxima semana. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se repite cada 7 días. Habrá algunas excepciones ahí como hipertensión no controlada, diabetes no controlada, pérdida de bienestar fetal, bueno, antecedente de óbito, en donde tienes que hacerlo cada 3 días, pero en condiciones normales es cada 7 días, ¿no? Y recuerdo, es no estresante. Aquí no tiene que haber contracciones uterinas. Y esto nos va a dar evidencia de que el feto está bien oxigenado. Ahora, antes de hablar de la traducción, primero, ¿qué necesito para hacer una prueba sin estrés? Pues para que el bebé se mueva, yo necesito que mamá haya hecho una comida en forma y que pase de 30 minutos a 3 horas de haber hecho la comida en forma. No es mandarla a tomar una Coca-Cola. Eso no me funciona. No es pasar una carga de glucosa. La carga de glucosa no sirve porque la carga endovenosa de glucosa se metaboliza y no le pasa al bebé. Necesito que mamá haya hecho una comida en forma y que pase de 30 minutos a 3 horas. Segundo, bueno, la indicación, ya dijimos, embarazos de alto riesgo, como pueden ser diabéticas, hipertensas, estados hipertensivos de la gestación, lúpicas, tiroideas, cualquier complicación médica, se puede hacer una prueba sin estrés, ¿sí? La hipomotilidad fetal, esa sería una clásica indicación de una prueba sin estrés. Luego el horario, tengo que hacerlo entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Luego ahí en los hospitales están tomando pruebas sin estrés a las 3 de la mañana. Les juro que nadie en sus 5 sentidos va a estar sin estrés a las 3 de la mañana. Entonces tiene que hacer este horario. Y tendría que estar la paciente en un lugar agradable, donde no esté oyendo gritar a la parturienta o al periodo expulsivo, ¿no? Por eso es sin estrés, ¿no? Entonces tendría que pasar a un cuartito aislado, casi con musiquita, ¿no? Y recuerden, la posición en que vamos a colocar a la paciente, pues no puede ser en el cubito supino porque esto puede ser una hipotensión, tiene que estar semi-sentado del lado izquierdo, que es la forma correcta en que esté embarazada. Entonces voy a usar un topocardiógrafo, recuerden que el topocardiógrafo tiene dos partes, mejor que todos los signos internos lo conocemos. Uno es el topodinamómetro, que es el que va a registrar si hay o no contracciones, y el otro es el equipo de Doppler, que es como el toquito que estábamos hablando, que es al que sí le voy a poner gel. Al topodinamómetro no se le pone gel, porque tiene un sensor al centro, que si le pones gel se va a secar el gel y ya perdiste la posibilidad de detectar las contracciones. Entonces al Doppler es al que le pongo un poquito de gel para que el sonido no se disperse, sino que se mantenga, y lo coloco del lado del dorso de la mamá, del dorso fetal, y el caso del topodinamómetro en el fondo uterino. Y usamos este papel milimétrico que normalmente corre a es un segundo por minuto. Entonces va recorriendo con 10 latidos por segundo. Es lo que va recorriendo este papel. Y entonces aquí voy a ir checando la línea de base, la variabilidad, la presencia de aceleraciones. Recuerden, como aquí no hay contracciones, esto estaría mal, esto no es una prueba sin estrés. Acá hay contracciones y no tendría que haber aquí contracciones. Entonces, el único tipo de desaceleración que yo puedo ver en la prueba sin estrés serían las variables, no puedo ver ni tempranas ni tardías, ¿no? Y recordando que lo que yo espero es que cada vez que el bebé se mueva, la frecuencia cardíaca se acelere. ¿Qué tiempo dejamos el estudio? Normalmente 20 minutos. Pero si yo tengo 10 minutos, 15 minutos y ya está reactivo el trazo, pues ya lo puedo quitar, ya no tengo ningún problema, ¿no? Y entonces, acá está el topocardiógrafo, como les digo. Entonces, acá en 136 son los latidos y 13 es el tono uterino. Entonces, ¿cómo se va a reportar reactivo? Si en un lapso de 20 minutos tengo cuando menos 2 aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. No reactivo si no tengo
aceleración, dos aceleraciones. Si tuviera una sola o no tuviera. Claro que si es no reactivo y tengo buena variabilidad, sería no patológico. Pero si es no reactivo y tengo muy mala variabilidad, podría pensar que puede ser patológico, no necesariamente. Es patológico si hay taquicardia o bradicardia, si tengo patrón sinusoidal o si tengo una PSS no reactiva desacelerativa. Esos son los únicos tres trazos patológicos reales. Si mi prueba sinestesia es no reactiva, tengo que repetir el estudio en 12 horas, hacer un estudio de mayor sensibilidad y especificidad, como puede ser un perfil biofísico o una prueba de tolerancia a las contracciones. ¿Sí? O puedo hacer un test de estimulación vibroacústica, que ahorita hablaremos de él, que no es otra cosa más que despertar al bebé para que se reactive. Esas son las tres opciones que tengo. Pero recuerden, como es un estudio de bienestar fetal que me habla en alto porcentaje que el feto está sano y tiene muy bajo porcentaje que el feto está enfermo, que son estos tres parámetros que dijimos, taquicardia o bradicardia, el patrón sinusoidal que me da la anemia fetal o la prueba sinestesia no reactiva desacelerativa, entonces no considero que es un estudio bueno para detectar enfermos. Es bueno para detectar sanos. Aquí más o menos lo que estoy diciendo, ¿no? La sensibilidad especial y valor predictivo positivo. Entonces, esto es lo que valoramos en el estudio, ¿no? La línea basal, la variabilidad, la presencia de aceleraciones, que no tenga desaceleraciones. Si todo está normal, prueba sin estrés reactivo. Y aquí será un algoritmo de qué hacer ante el no reactivo, pero es justo lo que les acabo de explicar. O le hago un perfil físico, o le hago una test de vibroacústica, o le hago una PTO a la paciente. Y eso es lo que comentamos. El test de estimulación vibroacústica no es otra cosa más que usar una laringe artificial. Lo podemos hacer hasta con el celular actualmente, ¿no? Se coloca a nivel de la cabeza fetal para que a través de la cóclea fetal y la vibración que genera, porque no solamente es un sonido, sino que genera una vibración a través también de la piel, se genera esta vibración de líquido amniótico y esto va a despertar al producto. Literalmente es como despertar al bebé y es lo que se hace. Entonces genera una vibración de 2 a 3 segundos que al mismo tiempo genera un sonido y esto es lo que va a despertar al bebé y entonces vamos a reactivar un trazo que era no reactivo. La prueba de tolerancia a la oxitocina, bueno, acá lo que vamos a hacer es, fíjense, los primeros estudios de bienestar fetal, que vamos un poquito a la historia, que es interesante, que son hacer la prueba, se llama prueba con estrés. ¿Y qué consiste la prueba con estrés? En poner a la gordita en una banda ergométrica a empezar a caminar y a correr. Y le ibas checando la frecuencia cardíaca en el mismo momento. Pues claro que era un despapalle poner a una gordita en la banda ergométrica, ¿no? Entonces se vio que si yo inducía contracciones, hacía el mismo efecto de estrés que si la ponía a correr. Entonces surge la prueba de tolerancia a la oxitocina, donde yo tengo que tener contracciones uterinas regulares y veo la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a estas contracciones. Y como ahora sí tengo contracciones, lo que va a ver es que no presente desaceleraciones tardías o variables de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues de dos formas. El uso tradicional, que es con oxitocina, como si fuera una conducción de trabajo de parto, donde tengo que generar de 3 a 4 contracciones en 10 minutos. O el método de Teobaldo, recuerden que el reflejo de Teobaldo es la liberación de oxitocina para el estímulo del pezón. Tendría que ser un estímulo continuo y teóricamente en 40 minutos podrías obtener contracciones regulares. Es el que menos ocurre, ¿no? ¿Cuándo contraindico? Bueno, contraindico cualquier contraindicación para el parto vía vaginal, contraindicaría la PTO, porque se puede desencadenar un trabajo de parto a partir de ella, como pueden ser prematuros, como pueden ser situaciones transversas, presiones pélvicas, herpes interactivo, VIH, placenta previa, dos cesáreas previas, etcétera, ¿no? Y aquí lo que va a valorar, pues, es el estado de la reserva placentaria, porque busco justo lo que ya explicamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a clasificar acá? Negativa, que sería como el resultado bueno, es decir, es normal, cuando no hay desaceleraciones ni tardías ni variables durante el estudio, que dura de 10 a 20 minutos. Y positiva, sobre todo si son tardías continuas o variables repetitivas, como ya hablamos. Esto me habla de que el feto no tiene buena reserva placentaria y por lo tanto no me va a aguantar el parto. Hay que entender que antes de la taquicardia, antes de la bradicardia, cuando el feto tiene baja reserva placentaria, va a haber descargas de la frecuencia. Entonces, justo es lo que yo busco. ¿Sabes qué? Yo tengo dudas de cómo está tu reserva placentaria, tengo una PTO. Si es positiva, ¿para qué te doy parto? Suspendemos operación y vamos a una cesárea. ¿Sale? Es básicamente, entonces, negativo es el adecuado, positivo es el inadecuado. Así que tenemos que sacar algo.
Ahora, hubo por ahí un señor, que se llama Manning, que dijo, bueno, la prueba sin estrés es muy buena y se basa en una variable biofísica aguda, de hipoxia aguda, que es la integración de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, es una variante biofísica. ¿Qué pasa si en un estudio meto más variantes biofísicas de hipoxia aguda y le sumo una hipoxia crónica? Pues voy a tener un estudio mucho más sensibilidad, mucho más especificidad. Y entonces genera este perfil biofísico, que también se conoce así como perfil biofísico de Manning, en el cual coloca 4 variantes biofísicas de hipoxia aguda y una hipoxia crónica. ¿Cuáles son las variantes de hipoxia aguda? Bueno, los movimientos corporales y el tono muscular, que para fines prácticos ambos van a presentarse a partir de la semana 8. Ojo, no es cuando la mamá los percibe. La mamá los va percibiendo por ahí de la semana 16 a 20. Es cuando el bebé se empieza a mover. Si yo hago un ultrasonido a la semana 8, ya se mueve el bebé. Cuando lo vas a sentir, pues empieza el tono y al poco tiempo empiezan los movimientos, en general semana 8. De ahí, él presenta los movimientos respiratorios. No es que el bebé respire en el útero. Recuerden que todo lo hace por la placenta. O sea, sí respira en el útero, pero a través de la placenta. Estos movimientos respiratorios son preparativos para cuando tenga que respirar. Y entonces, a partir de la semana 21, el feto empieza a hacer movimientos coordinados de la caja torácica y del músculo diafragma y los músculos intercostales como preparativo para cuando venga tener que respirar. Y eso lo vamos a observar a partir de la semana 21. Y el último estudio, pues, es una prueba sin estrés, que ya dijimos que es la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, Manning propone una variante de hipoxia crónica, que es la medición del líquido amniótico, que en este caso se hace por bolso mayor o método de Chamberlain, donde yo divido el abdomen en 4 cuadrantes, que voy a ver donde tenga el mayor bolso de líquido y lo mido, y lo normal es de 2 a 8 centímetros. Y finalmente se genera un perfil biológico modificado donde solo toma una variante de hipoxia aguda y una hipoxia crónica, que es la prueba sin estrés, y la medición de líquido amniótico, pero por el método de Phelan. Phelan lo que dijo es, toma el bolso más grande de cada cuadrante y súmalo. Y entonces, para fines prácticos, aquí es de 8, desde 5 puede ser normal, depende de la estacional, pero de 8 a 18 es lo normal, 18 a 25 está aumentado, 25 es polihidrabios, de 5 a 8 es disminuido y por abajo de 5 es oligohidratos. Entonces, son las dos variantes de perfil biofísico que tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a valorar o cómo lo vamos a interpretar? Bueno, los movimientos respiratorios tienen que ver un episodio de movimientos respiratorios de 30 segundos en un tiempo de 30 minutos. O sea, vean el tiempo que le voy a meter a cada variante, ¿no? Segundo, tiene que haber movimientos corporales, mismo 3 movimientos, que lo puedo valorar por la extensión y flexión de una extremidad, ¿sí? O movimientos completos del producto en 30 minutos. Todo fetal tendría que ver que el producto hace una apertura y cierre de la mano o flexión y estiramiento de una extremidad para considerar que tiene buen tono muscular, aunque si tú ves el puño, la manita empuñada, pues tiene tono, ¿no? El líquido amniótico que ya dijimos que es por el método de Pull mayor o de Chamberlain, de 2 a 8 sería normal, y la prueba sin estrés reactiva. Esto si los tiene le doy 2 puntos, si no lo presenta 0 puntos. Aquí no hay intermedio, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si el producto tiene de 10, está sano. Si tiene 8 de 10 con líquido amniótico normal, está sano. Si no mido alguna variante, pues 8 de 8 sería sano. El problema es cuando viene el oligohidravio, si se dan cuenta. 8 de 10 con oligo, o recuerden que esto es hipoxia crónica. Cuando hablemos ahorita de restricción de crecimiento fetal, vamos a entender por qué hace oligohidravio el producto. Cuando empieza la insuficiencia placentaria. Entonces aquí te habla de insuficiencia placentaria, por eso es un probable compromiso fetal crónico y normalmente vamos a interrumpir el embarazo. 6 de 10 con líquido normal, puede haber un problemita, pero hay que repetir el estudio entre 6 y 12 horas. Si es de 4 a 10, si hay un probable compromiso fetal agudo, hay que sacar al bebé, preferiblemente, de 2 a 10 ya ni se diga, que esté en asfixia y de 0 a 10, se te va a morir. O te apuras o se te muere, ¿no? Es un estudio mucho más sensible, mucho más específico que la prueba sin estrés que hablamos, ¿no? Y sí me traduce aquí patología fetal, ¿no? Básicamente, sobre todo los que son de 4 de 10, 2 de 10, 0 de 10, pues me está traduciendo patología fetal hipoxia. Ahora, vamos a hablar de la emoción fetal intraparto. O sea, es muy parecido a lo que hacemos entre PCS y PTO,
pero con contracciones esporádicas y trabajo de parto ya activo, ¿no? Y aquí es donde se habla de categorías, porque me toca mucho el error de mis residentes que me dicen, prueba sin estrés categoría 1. No, 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 no. La prueba sin estrés es reactiva o no reactiva. Cuando habla de categorías es porque es una matrona fetal intraparto, donde el producto ya tiene un trabajo de parto establecido, tiene contracciones regulares y yo voy a hacer un monitoreo continuo de la frecuencia. Este no es el intermitente que hacíamos con el toquito, sino que es el continuo cuando lo conectamos al topocardiógrafo. Y es donde hablamos que la línea de base es como sea normal desde 110. Aquí sí tengo que ver que tengo una variabilidad normal. Si línea de base normal, variabilidad normal que debe ser moderada, no debe tener aceleraciones ni tardías ni variables. Puede presentar las tempranas, que ya dijimos que esas no son patológicas, y puede haber aceleraciones. Aquí ya es diferente a la prueba sin estrés, donde ya no me interesa si acelera la frecuencia. Aquí me interesa que tenga buena variabilidad y que no es. Si esa sí es categoría 1 y ese producto está sano. La categoría 2, ¿a qué se referiría? Bueno, incluye los trazados de la frecuencia cardíaca fetal de categoría 2, va a ser todo lo que nos incluye en la 1 y nos incluye en la 3. O sea, así de fácil, ¿no? Y en la 3 tenemos variabilidad ausente y podemos tener decisiones cardíacas recurrentes o variables recurrentes, bradicardia o patrón sinusoidal. Aquí es necesario. Y en la 2, que tendría que hacer maniobras de remisión in útero y volver a repetir el trazado para ver que no empeore y que mejore. Recordando que son maniobras de remisión in útero, hay que suspender la oxitocina, hay que poner un tocolítico para quitar contracciones, hay que hidratar a la paciente para mejorar el volumen con una carga de Harman, hay que ponerle oxígeno idealmente con mascarilla y no puntas nasales y posicionar a mi paciente en glúteo izquierdo semifóbrico. Y le vamos a dar unos 10-15 minutos para que mejore el trazo y lo repetimos. Si es persistentemente categoría 2, sí debemos de considerar hacer una cesárea. Si pasa a categoría 3, se va a una cesárea. Y si regresa a categoría 1, podemos reiniciar un trabajo de parto. Esas son las categorías que hablamos, básicamente. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Pues esto aquí no lo tenemos en México, ¿no? pH de cuero cabelludo. O sea, aquí sí estaríamos hablando de gases fetales y haremos un adecuado diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Que necesito un pollo hidratado. Necesito hacer una pequeña incisión con bisturí sobre el cuero cabelludo fetal, tener un pHímetro que pueda sacar sangre capilar, si yo pongo un capilar para tomar la sangre fetal, y tener un pHímetro que me saque el pH de sangre capilar. Aquí en México no lo tenemos, ¿no? Lo que se ha tratado de cambiar, que tampoco lo tenemos en México, es por oximetría fetal, donde igual a nivel de la cabeza colocas un oxímetro o a nivel del cachete fetal, y entonces estás viendo de cuánto está la oxigenación del producto. Y eso lo va a suplir muy seguramente, ¿no? Entonces, aquí es lo que tenemos, medición del pH en el cuero cabelludo fetal, o puede ser hasta el cachete. Si el valor es superior al 30% y es mantenido por más de 10 minutos, indica sufrimiento fetal agudo. Aquí estamos viendo la oxigenación fetal. No sé si hasta acá hay alguna duda de los estudios de la frecuencia cardíaca, estudios de bienestar fetal. No sé si hasta acá tengan alguna duda para pasar ya a lo último de la plática. Ok, vamos a continuar. Entonces, el otro signo que llegamos a asociar con sufrimiento fetal agudo es el meconio. ¿Cuál es el problema? Que el meconio no es igual a sufrimiento fetal agudo. Alguna vez me eché un round con una residente de pediatría que ella me juraba y perjuraba que en su libro no sé cuál decía que el meconio es igual a sufrimiento fetal agudo, pues le dije que tirara su libro porque estaba equivocado y no era cierto. La residente estaba mintiendo. No, el meconio que me traduce, o sea, el meconio solo me traduce que tengo una maduración del tubo digestivo. Sea, si nosotros vamos a productos muy prematuritos, no emite el meconio. El meconio se empieza a emitir después de la semana 20 de gestación, pero normalmente casi no tiene bilirrubinas. Por eso el líquido amniótico es claro. ¿Sí? Porque no tiene bilirrubinas. Se considera que cuando hay hipoxia, aumenta la cantidad de bilirrubinas en el líquido amniótico y por eso tiene esa coloración verdosa. Ahora, el problema no es el color del meconio, el problema es la espesez del meconio. El meconio se debe clasificar por lo espeso que está y no por la coloración. Yo puedo tener un meconio muy verdoso, pero completamente aguado, que no es raro, por ejemplo, en los vasos prolongados, y eso no me va a generar una expresión de meconio. El problema es el meconio por el chícharo. Y entonces no lo puedo manejar solo el meconio, tengo que asociar las variaciones en la frecuencia cardíaca fetal. Si yo no lo asocio a las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal, pues es un fenómeno fisiológico que está presente en muchos partos.
Vean, por ejemplo, los partos pélvicos, cuando sacas las nalgas, echa su popó el bebé. Es normal que salga meconio cuando está sacando las nalgas por parto o por cesárea. Pues es algo normal, ¿no? Entonces, si yo tengo un meconio espeso y se asocia a variaciones de la frecuencia cardíaca fetal, ahí es donde sí debo de considerar que ese meconio me está hablando de hipoxia fetal. Pero insisto, es un parámetro muy indirecto y que no es igual a sufrimiento fetal. Y bueno, ya en el posparto, pues ya será el pediatra quien se cargue, ¿no? O sea, el Apgar es el factor que nos tendría que decir que este producto salió asfixiado. Aunque, ¿cuál es el problema del Apgar? Pues que es clínico. Y segundo, por ahí me tocó algún pediatra que en paz descanse, no me sé su nombre, que esperaba la gasometría para darle el Apgar al bebé. Entonces, ¿cómo? Pues si es clínico, no es gasométrico, pues era ser gasométrico, ¿no? Entonces, sí llega a ser un problema para nosotros, porque para el pediatra lo más fácil de justificar una mala reanimación, pues muchas veces es calificar el Apgar bajo, ¿no? Y la otra es que normalmente el pediatra reanima y al final toma la gasometría arterial. Un buen reanimador neonatal, pues claro que te va a echar el guante. Pero yo me acuerdo que tenía un maestro en el R1, ahí era un infectólogo pediatra que no sé qué hace en la toco en las noches, que lo hacía llorando y le empezaba a dar con el ambú, y después ya que no lloraba le quitaba el ambú, ¿no? Entonces, era malísimo reanimando, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Porque tomaba la gasometría y estaban asfixiados los bebés con un pH bajo, bueno, pH por abajo de 7.2, y sobre todo el déficit de base arriba de 12, pues nos indican insuficiencia perinatal. ¿Cuál es la única forma que tenemos nosotros para tratar de defendernos cuando consideramos que el bebé no nació asfixiado? Es antes del alumbramiento tomar una gasometría. Y de esa forma comparamos contra la gasometría de los pediatras, y es la única forma en que podemos valorar si realmente lo saqué asfixiado o no. Pues bueno, pero este es un diagnóstico postparto. Bien, ¿qué tenemos que hacer en el tratamiento? Pues justo lo que les acabo de decir, ¿no? Como la mayoría de los eventos de hipoxia se van a asociar al abuso de oxitóxicos o durante el trabajo de parto, pues lo primero son las maniobras de admisión inútero. Aquí el abuso de oxitocina va a generar los cambios en la frecuencia cardíaca fetal. Digo, si tengo un desprendimiento de placenta no inserta, pues tengo que sacar al bebé. Si tengo un choque hipovolémico materno porque tuve una placenta previa que hizo sangre, pues tengo que sacar al bebé. Si el problema es en trabajo de parto, entonces sí puedo hacer maniobras de inducción in útero que son justo las que les dije, ¿no? Lo primero, pues suspende los oxitóxicos, recordando que no es solamente cerrar la oxitocina, es ordenar el equipo. Porque como vamos a pasar un volumen de hidratación a la paciente, muchas veces la enfermera solo le cambia el suero y toda la oxitocina que venía en el equipo de venoclisis al abrir le pasa al bebé. Entonces tiene que cambiar el suero y ordeñar con una jeringa para entonces ahora sí pasarle la carga de volumen a la paciente. Y le podemos usar una tocolisis con terbutalina. Ya no la encontramos, es un poco antes había terbutalina subcutánea y le podemos colocar ibeo subcutánea y eso bajaba las contracciones. Podemos ocupar nitroglicerina, nifedipino, cualquier otro medicamento que tengamos a la mano. La finalidad es revertir lo antes posible los efectos de la oxitocina, que sabemos con de 3 a 5 minutos. Ya dijimos, posicionar a mamá en el lateral izquierdo semifoliar, ponerle oxígeno, abrirla todo, pero con mascarilla principalmente, y el tiempo para tomar decisiones no debe exceder a 30 minutos. La infusión solo serviría en el caso de oligohidratos o meconio espeso, donde yo le inyecto líquido de solución fisiológica, la calidad amniótica, con la finalidad de evitar un compromiso funicular. No lo van a ver que sea. Son básicamente las otras y lo que hacemos nosotros. Si la frecuencia cardíaca recupera, puedo inclusive continuar con un parto sin problema. O en su defecto me voy a una cesárea. Lo que no tendría que hacer es meter la cesárea en el evento de hipoxia aguda porque voy a sacar un bebé asfixiado. Si yo recupero la frecuencia cardíaca fetal y después hago la cesárea, va a tener un mejor pronóstico este bebé y es probable que nazca con un Apgar normal. Me parece que esta es la última, sí. No sé si tengamos alguna duda de sufrimiento fetal agudo o pérdida de bienestar fetal. ¿Alguna duda? No, creo que no, doctor. Creo que no, Creo doctor. que Ok. Bueno, vamos a pasar a la segunda plática para que salgamos más temprano de las 8. Déjenme compartirles. Entonces vamos a la segunda parte de la plática, que ahora sería hablar de restricción de crecimiento fetal. ¿Ya se ve ahí la presentación? Sí, doctor, ya se ve. sí, doc.
Bien, entonces este sería el segundo tema. Ya hablamos de la hipoxia fetal aguda o sufrimiento fetal agudo. Vamos a hablar de lo que antes se conocía como sufrimiento fetal crónico, que hoy día el término correcto es restricción de crecimiento intrauterino o fetal, que es lo mismo exactamente. En este tema, híjole, es toda una ciencia, ¿no? Mira la definición, dice, la incapacidad del feto para alcanzar su máximo potencial de crecimiento genéticamente determinado debido a etiologías patológicas, principalmente disfunción placentaria. Es decir, no todo feto va a ser un feto con bajo peso. Y vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una pareja de europeos donde él mide 1,90, ella mide 1,75 y tengo un producto que al nacimiento pesa 3 kilos. Ese producto puede estar restringido en el crecimiento porque su potencial genético estaba para que pesara 13,300 y peso 3 kilos, pero mi peso está normal. Ese es el problema de la definición de restricción del crecimiento fetal, y que cada producto es diferente. Y entonces yo no sé si este producto está alcanzando su potencial genético o no. Ejemplo opuesto, tengo gente de acá de México, de campo, donde él mide 1,60, ella mide 1,40 y el bebé al nacimiento pesa 2,450. Y ese bebé está en un crecimiento adecuado para su potencial genético de crecimiento, pero es un bajo peso si yo lo quiero analizar. Ese es el problema de la restricción de crecimiento fetal. Entonces, ya entendimos lo que es la restricción de crecimiento fetal, es decir, no alcanza en base a su potencial genético a crecer lo que tenía que crecer. Puede ser por factores placentarios, puede ser por factores intrínsecos del feto, o podría ser por un factor medioambiental. Ahora, ¿qué es un feto constitucionalmente pequeño? Bueno, es lo mismo que antes llamamos pequeño para la gestación, que lo sigue llamando así la COG. Es decir, es un feto que su potencial de crecimiento llegó a la normalidad, pero que está chiquito, como el que hablamos ahorita de 2,450. Es decir, no tengo insuficiencia uteroplacentaria, pero el peso fetal está por abajo del percentil 10, que es como nosotros vamos a ocupar para hacer nuestros diagnósticos. Y bajo peso al nacimiento, es decir, perdón, está por abajo del percentil 10, pero no tengo cambios en los flujos placentarios. Sí, a eso ahorita lo vamos a hablar. Es decir, mi Doppler es normal, solo tengo un peso por abajo del percentil 10, por arriba del percentil 3, y no tengo ningún cambio en el Doppler. Eso es un feto funcionalmente pequeño o pequeño para gestacional. El bajo peso al nacimiento es todo producto por abajo de 2.500 gramos, independientemente si es a término, pretérmino o postérmino. Todo el que pesa por menos de 2.500 gramos es bajo peso al nacimiento. Ahí puede o no ser anormal, ¿no? Pero no sé si queda más clara la diferencia entre una restricción de crecimiento y un feto constante pequeño o pequeño para estacional. O sea, en uno sí tengo alteraciones placentarias y por eso no llega a su potencial de crecimiento adecuado, y en el otro, solamente por cuestiones genéticas, es un bebé chiquito, pero que no tiene alteraciones en los flujos placentarios. Básicamente, eso sería la diferencia. Entonces, la mortalidad fetal pues, es más alto en los fetos con restricción de crecimiento fetal. Pero en general también se ha visto que la mortalidad incrementa, la mortalidad incrementa cuando el peso fetal estimado está por abajo del 3. Por eso muchos autores dicen, para que hablemos de restricción, tendría que estar por abajo del percentil 3. Ese es nuestro problema, que para hacer mi diagnóstico de restricción de crecimiento, no me baso en los factores genéticos, me baso en las percentilas, sigo basándome en las percentilas. Entonces, si está por abajo del percentil 3, directamente restricción de crecimiento. No puede haber un pequeño para estacional por abajo de la percentil 3. El problema solo está entre la 10 y la 3, que es donde tengo que hacer el flujo de la fumetría Doppler para ver si tengo alteraciones o no, para ver si es pequeño o si es restringido. Sí, pero todo producto por abajo de la percentil 3, como se incrementa la mortalidad, ese sí es restringido. Entonces, el pequeño prestacional pues, es mucho más común, se habla del 10 al 27% a nivel mundial. La restricción de crecimiento fetal en países desarrollados solo es del 3 al 9%, y en el caso de países como el nuestro llega hasta el 25%. Ahora, los tempranos son más raros, ahorita hablaremos cuando es temprano, son del 0,5 al 1%,
y los tardíos son mucho más comunes, del 5 al 10%. Claro que si yo tengo el antecedente de un pequeño, una restricción de crecimiento fetal en un embarazo previo, la recurrencia puede ser hasta el 20%. Recuerden que la patología obstétrica en general tiende a repetir, ¿no? Y la recurrencia de pequeño fractura gestacional también son desde el 20%. Ahora, hay que entender entonces cuáles son las etapas del crecimiento fetal. Cuando el feto está en la vida intrauterina y que se está desarrollando, lo primero que va a ser una etapa de hiperplasia, donde va a producir una gran cantidad de células continuas, continuas, continuas. Esta etapa de hiperplasia celular se va a llevar hasta cabo hasta la semana 16. De ahí viene una etapa mixta de hiperplasia con hipertrofia, es decir, sigo produciendo células, pero también las hipertrofio, las algo más grandes, y esa se va a llevar a cabo entre las semanas 16 y 32. Y finalmente viene una etapa de hipertrofia celular que se va a llevar a cabo a partir de la semana 32, que es una etapa ya tardía, donde solamente vamos a tener un incremento en el tamaño de la célula y ya no va a estar ganando continuamente células. Entonces, aquí es donde tenemos dos tipos de restricción del crecimiento. Una que la conocemos como simétrica o temprana y otra que la conocemos como tardía o asimétrica. Es decir, si yo tengo el problema en la etapa de hiperplasia celular, mi bebé va a crecer parejito, pero se va quedando en el crecimiento. Por eso es simétrica o temprana. Ya hablaremos ahorita de las causas, pero mi pronóstico es malo. Y estaríamos hablando que entran precisamente en este inicio tardío, perdón, acá, de inicio temprano, que es muy pequeño, es muy rara, estas son muy raritas, ¿no? Ahora, normalmente aquí hablamos antes de una restricción mixta, ya los autores no la aceptan. Entonces sabemos que en general la mayoría de los fetos tiene un peso muy parecido hasta la semana 32. ¿Cuál va a ser el peso ahí aproximado? Como de 1800 gramos. Y a partir de la semana 32, ahora sí, en base al potencial genético, en base a factores medioambientales, la placenta, etcétera, algunos van a ganar más peso y otros van a ganar menos peso. Y eso será a partir de la semana 32. Por eso estos bebés son asimétricos cuando se presenta aquí la alteración y no quiere decir que la cabeza le creció más que la pata. No. ¿Dónde nos vemos? Somos gorditos. Pues en la panza. Lo mismo le pasa al bebé. Lo que se va quedando es el perímetro abdominal. Ese se va quedando en la curva de crecimiento y el fémur y la cabeza restringen un poco el crecimiento, pero son más lineales. Entonces va a tener un bebé flaco, en pocas palabras. Entonces, estas son la mayoría de las restricciones del crecimiento. Ahora, la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología hace una clasificación de restricción de crecimiento fetal que es diferente a la anterior. Ellos dicen que el de inicio tardío es el que se presenta antes de la semana 32, suele ser más grave y se asocia principalmente a preeclampsia, pero es más fácil de detectar. Y el tardío es el que se presenta después de la semana 32, es más útil y más difícil de diagnosticar, en base a lo que decíamos, ¿no? Que todos los fetos tienen un peso muy parecido hasta la semana 32 y a partir de algunos que serán más y menos. Entonces, habrá algunos que su potencial era para llegar a pesar 3,800 y se quedan en 3,200, pues es más difícil de diagnosticar y no me voy a dar cuenta, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Pues casi ultrasonidos semanales, donde sé que en esta etapa el feto va a ganar de 100 a 150 gramos para ver si gana o no esos 100 o 150 gramos. O ponemos rastreos seriados, a lo mejor cada 2 o 3 semanas, para ver si está ganando peso. Es la única forma en que me puedo dar cuenta. Entonces, por eso es más difícil diagnosticar. Pero no lo confundamos con la que hablamos hace rato de tipo 1 y tipo 2, ¿sale? Esta es otra clasificación diferente. Entonces, aquí es lo mismo que estábamos hablando, ¿sí? Donde estamos viendo que estos productos que se van a presentar antes de la semana 32 está afectada la circunferencia abdominal por abajo del percentil 3, el peso fetal va a estar por abajo del percentil 3, voy a tener alteraciones en la velocimetría Doppler, que ahorita vamos a hablar, principalmente en el flujo diastólico de la arteria uterina, que puede estar ausente, ¿sí? Y la relación, bueno, si puedes checar esta relación de arteria uterina y arteria umbilical, voy a tener alteraciones también, donde las resistencias están incrementadas, por eso los índices de pulsación de humedad por arriba del percentil 95, eso ahorita lo vamos a hablar. En el cambio del tardío, si se dan cuenta, sí va a estar por abajo del percentil 3,
pero normalmente las flujometrías no tienen tanta alteración, son más benévolos para estos pacientes. Bien, causas, bueno. Principalmente son trastornos inherentes a la unidad fetoplacentaria. Entonces, todo lo que te va a generar una disfunción fetoplacentaria, pues al final de cuentas va a ser el causal de esta restricción de crecimiento. Vamos a tener productos desnutridos, donde principalmente vamos a ver en el perímetro abdominal esa reducción del volumen y va a estar por abajo del percentil 3. Y por eso pues, se va limitando el crecimiento intrauterino. Ya dijimos, para el feto el crecer no es vital, ¿no? Aquí la ventaja que tengo, bueno, hay que checar que pequeño para gestacional son 40% de estos que están por abajo del percentil 10 y que solamente son pequeños constitucionalmente y que no representan patología. Aún así hay que hacerles un seguimiento porque algunos de estos desarrollan restricción de crecimiento intrauterino, no todos, pero algunos sí. Esto va a llevar a un incremento en la mortalidad del producto, pero principalmente lo asociamos a trastornos uteroplacentarios. En el caso del tipo 1, cuando hablábamos que el problema está en la etapa de hiperplasia celular, este es un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque se llega a asociar en el 5% con trastornos cromosómicos del producto, ¿no? Llámese síndrome de Down, trisomía 13, trisomía 18, y estos pues tienen mal pronóstico, por lo tanto, cualquiera otra de las atroplodias que ponemos ahí. Entonces el pronóstico fetal es malo, por eso se empieza a quedar desde temprano en la curva de crecimiento. Segundo problema pueden ser anomalías congénitas no cromosómicas con algunos síndromes específicos, serán muy raros. Y la tercera causa de estos serían infecciones intrapnióticas tempranas, como puede ser por citomegalovirus, toxoplasma, varicela, sífilis, etcétera, donde se produce un edema intervellositario que afecta el intercambio. Entonces, cuando yo tengo una restricción muy temprana que se empieza a partir después de la semana 16, la empiezo a detectar, siempre hay que descartar estas alteraciones y el pronóstico fetal pues es malo. Definitivamente es malo porque tiene una alteración intrínseca a este producto. Entonces, hay que buscarle causas infecciosas, causas genéticas, cromosomopatías. Y en el caso de la tipo 2, ahí no, están asociadas a ciertas patologías maternas, ¿no? Entonces, aquí sí puedo tener, por ejemplo, afección del flujo uteroplacentario, como caso de hipertensas crónicas, diabetes gestacionales o pregestacionales, fallo hipertensivo por el embarazo, lupus, antifosfolípido, etcétera. Puede ser también secundario abuso de sustancias. Digo, si acá el abuso de sustancia fuera muy temprano, bueno, podría ser también en etapa muy temprana las alteraciones, que no es lo común. Ya sabemos que en los embarazos múltiples siempre va a haber restricción de crecimiento. Sí, eso es algo muy común, que se hace una restricción selectiva de crecimiento, uso de medicamentos. Todas estas que tenemos acá son factores para una restricción de crecimiento tipo 2. La otra posibilidad, pues es la que ya dijimos, ¿no? Alteraciones placentarias que pueden tener insuficiencia placentaria, pero también puedo tener alteraciones en la anatomía de la placenta, como la bilobulata, la circunvalata, defectos de placenta asintomáticos, básicamente en la crecimiento placentario, la placenta previa, que está insertada en un sitio anormal y por lo tanto el flujo hacia la placenta no es la misma, la displasia mesenchymal placentaria, que es un tumor que se presenta ahí en la placenta, o alteraciones del cordón umbilical como arteria umbilical única, por ejemplo, lesión velamentosa. Recuerden, el cordón no llega a la placenta, sino que se inserta en las membranas y a través de las membranas los vasos sanguíneos llegan a la placenta. Esos pueden ser factores también para restricción de crecimiento. Entonces acá viene un ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? Entre un bebé constitucionalmente pequeño, un tipo 1 y un tipo 2. Entonces, de los productos que tenemos por abajo en una percentil 10, el 80% van a ser posteriormente pequeños. No va a tener ningún cambio en las alteraciones Doppler. Un 20% son reales restricciones de crecimiento, de los cuales 20% serán tipo 1 y 80% serán tipo 2. Bueno, eso es una clasificación en base a la severidad según en qué percentil lo encontremos, ¿no? Y esto es lo otro que les comentaba, ¿no? Los fetos que llegan a las 32 semanas y que pasan 14 días y no tienen un incremento adecuado de peso, pues también está restringiendo el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Bueno, aquí esas son las causas que ya vimos.
El crecimiento se va reduciendo proporcionalmente, pero ya dijimos que en el caso de la simétrica todo es parejito. Entonces es un bebé que desde el principio va quedando, se va quedando, se va quedando. Por lo tanto, la función placentaria es deficiente. Ya conocemos las causas establecidas, principalmente sistemas intervelocitarios. Rara vez podría presentarse en el primer trimestre debido al consumo de sustancias, alguna patología materna que puede llevar a una recesión temprana, es lo más raro, principalmente pensamos en alteraciones cromosómicas o infecciones intrapnióticas. Y la asimétrica ya dijimos que principalmente es por insuficiencia placentaria y es más común después de la semana 32, donde tenemos una desproporción entre cabeza y perímetro abdominal. Sí, por eso muchas veces hacemos esa medición de perímetro esférico, perímetro abdominal, que vas a dar cuenta que está alterado y que lo más pequeño es el perímetro abdominal, y la preeclampsia es la que más comúnmente se asocia a ese tipo de restricciones. Aquí no puse la fisiopatología, pero vamos a entenderla un poquito antes de pasar al diagnóstico, ¿no? Entonces, tengo un producto que empieza con insuficiencia uteroplacentaria. Este producto va a empezar a compensarla. Es decir, lo primero que tengo que hacer es mandar sangre a mis órganos vitales. Mientras no sea una insuficiencia uteroplacentaria importante, yo puedo bajar muy poquito los flujos. Y entonces voy a tener movimientos, voy a empezar a restringir un poquito el crecimiento, pero mis flujos están en general conservados con ligera alteración. Pero si la insuficiencia uteroplacentaria va siendo mayor cada vez, y lo más que te puede tolerar un feto es tener una insuficiencia placentaria del 50%, entonces tengo que empezar a proteger mis órganos que son vitales y voy a sacrificar todo lo que no es vital. ¿Qué es lo vital? Cerebro, corazón y suprarrenal. Ahí va a derivar el flujo sanguíneo. ¿Qué no es vital? Sistema musculoesquelético. Vamos a bajar movimientos, insisto, por eso es un signo de alarma. Sí, voy a dejar de crecer, por eso es un signo de alarma. Y voy a empezar a reducir flujos a lo que no es vital, como el pulmoncito, como el riñón. Si yo sacrifico mi riñón, ¿qué me va a pasar? Dejo de producir orina fetal y puedo tener un oligohidramios. Ya la mención del oligohidramios en una región de crecimiento habitualmente es una etapa tardía y que hay que valorar la interrupción del embarazo. Por eso en el perfil biofísico fetal te decía, si es por disminución del líquido amniótico, que no sea por ruptura de membranas, aguas, porque este bebé seguramente tiene una insuficiencia uteroplacentaria y hay que evaluar la interrupción del embarazo. No sé si hasta acá estamos claros en lo que vamos. ¿Alguna duda? Ok. Ahora, No, ¿cómo, todo bien. perdón? ¿Había alguna duda por ahí? No, doctor. ¿No? Ok. Bien, ¿cómo va a ser mi diagnóstico? Bueno, primero, pues mi historia clínica es como todo en la vida, ¿no? Entonces, desde si tuve en alguno de los embarazos anteriores una recesión de crecimiento o bajo peso de nacimiento, si la mamá fuma o usa sustancias durante la gestación, si es un embarazo múltiple, si la mamá está desnutrida antes de embarazarse. Ojo, cuando son por fertilización asistida también es un factor para restricción, si padece una enfermedad crónica o sobre todo extremos de la vida, ¿no? Pacientes muy jovencitas, menores de 18 años o mayores de 35, siempre serán factores de riesgo. Desde ahí es un factor para que yo lo cheque. Y sigue siendo la medición del fondo uterino el parámetro clínico más sensible para sospechar de una restricción del crecimiento intrauterino. Claro que para que este parámetro sea de importancia, tengo que tener una certeza en la edad gestacional. Si yo no tengo una certeza en la edad gestacional, este parámetro no me va a servir. Y hay otros factores que me podrían reducir la sensibilidad de la altura del fondo uterino, como puede ser el embarazo múltiple, como puede ser situaciones, presentaciones anómalas del feto, la obesidad materna, vellomimas uterinos muy grandes, donde pueden hacer otro tamaño del útero que no coincida con la medición del fondo uterino. Una regla muy sencilla, entre la semana 24 y 38, el fondo uterino es igual a la edad gestacional. Es una regla que se llega a manejar. Algunos autores de la 18 a la 30. En este artículo que les presento, desde la 24 a la 38. Pero lo más sensible siempre será usar las tablas percentilares, que esas vienen en la norma oficial mexicana y en la guía de práctica clínica. Hasta el final viene la tabla percentilar de fondo uterino. Recordando que el fondo uterino se mide a partir del pubis, no del vello púbico, porque hay mujeres con vello muy alto y mujeres con vello muy bajo, y es en forma tangencial. No hay que darle la vueltecita así completa a la pancita, sino que tiene que ser tangencial. Recuerden que es una tangente. Es una tangente, ¿quién me lo dice? ¿Quién se acuerda?
Que solamente toca en un punto, Doc. Una recta que toca una curva en un punto, ¿no? Entonces, así es como debo medir el fondo uterino tangencial. Y miren, entre la semana 34 y 32 tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad. Entonces, lo primero que yo necesitaría es confirmar edad gestacional, ¿no? Es lo primerito. Y si mi fondo uterino se me está quedando por más de 3 centímetros, sí, o más de 2 desviaciones estándar, si me voy a las gráficas que tengo, entonces tengo que hacer una ecografía. Primero, para calcular peso fetal, para descartar otras alteraciones en el feto, y entonces de esa forma tengo que valorar si voy a hacer un Doppler o no. Recuerden que para la edad gestacional, si mi regla es confiable, es muy válida. Pero si no fuera confiable, los ultrasonidos del primer trimestre son los que tienen más sensibilidad, o tienen un margen de error solamente de 5 días para la edad gestacional. Aún el de segundo trimestre sirve, está de más o menos de 7 a 10 días, pero el tercer trimestre es muy malo para la edad gestacional, tiene un margen de error de 3 a 4 semanas. Entonces, yo estoy ultrasonidos tempranos para hacer la transpolación y confirmar mi edad gestacional. ¿Vale? Ahora sí, yo tengo un paciente con factores de riesgo de restricción de crecimiento fetal, hago las ecografías seriadas. Por eso es que ahora los maternos fetales se ven mucho la idea de hacer ecografía en el tercer trimestre, ¿no? Tiene que hacer ecografía entre la semana 32 y 37 o 28 y 37 para ver la curva de crecimiento y que no se te quede el peso, por ser nosotros también. No es una gran ciencia para ver que el feto esté creciendo bien, no te debe fallar tanto el peso por ultrasonido, ¿no? Entonces, con que hagamos un buen ultrasonido y veo que el peso está en percentiles normales y que por semana me va ganando peso, es más que suficiente, ¿no? Si tengo alto riesgo, lo puedo hacer hasta cada 2 semanas y si no, cada 3 o 4 semanas está perfecto, ¿no? Esos son los que tienen riesgo, ¿no? En los que no tienen riesgo no es un cribado de rutina, lo que decía. O sea, no a todos les tengo que pedir esta ecografía del tercer trimestre si no tengo factores de riesgo. Y digo, ya que le estoy haciendo el ultrasonido, pues checar siempre el volumen de líquido amniótico. Y si ya confirmé que tengo una restricción de crecimiento o una percentil por abajo de las 10, donde no sé si es restricción, tengo que hacer un perfil hemodinámico. Entonces ya dijimos, a partir del segundo trimestre, los valores biométricos más comunes son el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Al juntar estas 4 variantes, solito el equipo me va a dar un peso fetal estimado y una edad gestacional promedio. Entonces, cuando yo tengo un peso por abajo de la percentil 10, entonces sí hay que hacer una valoración inicial para una restricción del crecimiento fetal, que sería hacer el Doppler, ¿no? Hay otros estudios biométricos, lo que decía relación circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, o longitud femoral, circunferencia cefálica, que permiten diferenciar si es tipo 1 o tipo 2 la restricción del crecimiento. Pero insisto, las tipo 1 se te van quedando desde el inicio, ¿no? Hacemos un ultrasonido completo operando en teoría fetal para descartar causas que nos dan de restricción y entonces valoro también líquido amniótico y me voy a hacer la fleucometría Doppler. Lo mínimo que tengo que hacer es la arteria umbilical. Es lo mínimo. La arteria umbilical es de las primeras que se van a afectar. Y entonces, ¿cómo va a estar el flujo en la arteria umbilical? Pues reducido. Es decir, no le llega la suficiente sangre a la placenta, que es lo que me traduce la arteria umbilical. La placenta no le está aportando la suficiente sangre hacia el producto y por lo tanto ese flujo está aumentado y tengo la arteria umbilical por arriba de la percentil 95, que ese sería lo anormal. Si yo le echara un ojito a la arteria uterina, está exactamente igual. El problema empieza en los vasos uterinos que no le aportan a la placenta y también tengo por arriba del percentil 95, que sería normal. Pero ¿qué pasaría si este producto ya está protegiendo el cerebro? Y entonces, ¿qué le pasaría a nivel de la arteria cerebral media? Esa estaría al revés. La arteria cerebral media estaría vasodilatada y entonces tendría yo por abajo de la percentil 10 el flujo de lo que es el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, porque está vasodilatada. Entonces, si entendemos lo que es útero, arterias uterinas y umbilicales, van a estar por arriba del 95, la cerebral media por abajo de la 10, porque está vasodilatada, y lo otro que se ve en el estudio hemodinámico es el ductus arterioso, pero el ductus venoso, perdón, el ductus venoso que a esta semana ya tendría que estar cerrado y se vuelve a permeabilizar. Eso me hablaría que hay una restricción de crecimiento importante. Entonces, todo producto que ya tengo por abajo de la percentil 10, tengo que hacer Doppler. Si mi Doppler es normal, entonces un pequeño constitucionalmente. Si mi Doppler está alterado, entonces es una restricción de crecimiento. Ahorita hablaremos qué hacer en estos casos.
Y entonces tengo una clasificación de la recesión de crecimiento por Doppler. Esta no me la confundan con lo que hablamos hace rato de tipo 1 y tipo 2. Esto ya es en el Doppler. Entonces tengo 4 grados en el Doppler, donde el tipo 1, digamos que aún este producto está aceptable, ¿sí? Ya tengo la arteria uterina y la arteria umbilical. Bueno, la arteria uterina la tengo por la percentil arriba del 95, que ya hablamos. Sí, la arteria umbilical se va a mantener también con cierta alteración, aquí no viene, pero tengo un peso fetal por abajo de la percentil 3, o puede estar en la 10, con alteraciones en el Doppler, y el índice cerebroplacentario, que es la relación de la cerebral media con la arteria umbilical, va a estar, va a estar por abajo de la percentil 5, que va a hablar ya de vasodilatación. Por eso es un tipo 1. Pero la onda de pulsatividad de la arteria uterina se mantiene normal. No se las puse acá, pero la arteria uterina tiene un componente sistólico y un componente diastólico, hace como una pancita, y ese componente se mantiene normal durante el estudio. Si yo tengo una recesión tipo 1, tengo que hacer Doppler en forma semanal y normalmente planeo el parto a la semana 37. Ahorita vamos a hablar cómo esto ya se va modificando un poquito este tipo de resolución del embarazo. Ahorita hablaremos de la nueva escuela. Pero esto es lo que nos decía antes, ¿no? Si tengo Doppler tipo 1, hay que repetirlo cada semana mientras se mantengo como tipo 1. Planeo el parto a la semana 37. Puede ser parto, puede ser cesárea. Sí, hay que estar vigilando el producto. Doppler tipo 2, aquí sí ya empiezo a tener flujo diastólico ausente. ¿Se ve mi cursor? ¿Sí se ve el cursor o no? Un Sí, doctor, puntito sí se rojo. ve. Sí, ok. Sí se ve. Entonces, lo que decía, la arteria normalmente te va a hacer la pancita, que es la sistólica, y es una pequeña pancita pequeña, que es la diastólica. Acá lo que voy a tener es esto. Ya no tengo onda diastólica. ¿Sí se entiende? Al no tener onda diastólica, que lo debo de repetir en 2 ocasiones y que sea en el 50% de los ciclos de la arteria, entonces aquí ya me habla que tengo una alteración en el índice de la arteria umbilical y ya es un Doppler tipo 2. Si hago arco aórtico o istmo aórtico, el flujo diastólico en el istmo aórtico también me da Doppler tipo 2. Acá hay que hacer 2 veces por semana el Doppler y planear el parto a las 34. Claro que a este producto ya le metí inductores de maduración pulmonar fetal. Y ya no sería parto, sería cesárea, porque este bebé no me va a aguantar el parto. Doppler 3, ahora ya no solo tengo la pura sístole, tengo la diástole reversa. Sobre la línea de base, la diástole la voy a ver por abajo. Este es un Doppler 3 y aquí ya voy a tener ductus venoso alterado también. Este hay que estar haciendo una vigilancia cada 24 horas y planeamos un Doppler cada 24 horas y planear el parto a la semana 30. Y el Doppler 4, que ya es una variabilidad ausente, aquí ya fíjense, como ya tengo el flujo diastólico reverso en el ductus venoso, ahora es del ductus venoso, y tengo ya variabilidad ausente en la frecuencia cardíaca fetal o de las aceleraciones espontáneas, este producto se te va a morir. Entonces hay que sacarlo máximo a las 26 semanas de gestación. Claro que para sacar, sobre todo a partir del 2-3, tiene que ser un centro de tercer nivel que tenga una terapia intensiva neonatal adecuada, porque va a salir un producto completamente prematuro. Esto era así como lo que nos manejaban mucho antes, ¿no? Ahora en el seguimiento que se recomienda, bueno, lo que sí sabemos es que la ausencia o inversión de la diástole en la arteria umbilical se asocia a un mayor riesgo de mortalidad perinatal. Eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora, hay que recordar que el Doppler antecede los cambios topocardiográficos. Por eso aquí me pone que los indicadores clínicos compatibles con la aparición de hipoxemia o anemia fetal, como estaciones tardías de la frecuencia cardíaca fetal, disminución de la variabilidad, se desarrollan un promedio de 5 días después de la ausencia del flujo telediastólico. Es decir, primero se altera el Doppler, después vienen los cambios topocardiográficos, ¿no? Y ya cuando el flujo diastólico es inverso, la consulta se deteriora en un promedio de 2 días. Por eso el flujo diastólico reverso hay que sacarlo. Cuando tengo una restricción de crecimiento fetal sin factores de riesgo adicionales, es decir, no tiene preeclampsia, no tiene diabetes, no tiene una patología, solo está restringido el producto, y que el peso lo tengo entre la percentil 3 y 10, antes te decían, ¿no? Doppler semanal y sacamos a la semana 37. Ahora no. Ahora te dicen, bueno, hay que hacer una evaluación del bienestar de forma seriada a partir de la semana 37.
Hay que vigilar a este producto de 1 a 2 veces por semana. Puede ser con registro cardiotocográfico, medición de líquido amniótico. Hay que hacer el Doppler de 1 a 2 veces por semana, sí, evaluando también el crecimiento fetal cada 2 semanas. Y si todo se mantiene bien, podría esperar un parto de las 38 hasta las 40 semanas. Esta es la diferencia que les decía, ¿no? Que antes decíamos, todo que tiene restricción de crecimiento, Doppler 1, semana 37. Ahora te dicen, si no hay factores de riesgo y se mantiene entre la 3 y la 10 y no tengo modificaciones, puedo llevarlo hasta las 40 semanas. Ahora sí, el que está por abajo del percentil 3 es decir, diferente, aunque no tenga factores de riesgo. Entonces, hay que hacer la misma evaluación seriada a partir de la semana 37, vigilancia fetal prenatal 1 o 2 veces por semana, Doppler 1 o 2 veces por semana, evaluar el crecimiento fetal cada 2 semanas, y aquí se recomienda el parto a la semana 37 a 38 máximo. ¿Sí? Si en cualquier momento empiezas con otras alteraciones, pues hay que sacarlo antes. Siempre y cuando el Doppler se mantenga normal, insisto, que sea Doppler 1. Ahora, cuando hay factores de riesgo, principalmente preeclampsia, bueno, hay que continuar con la evaluación de la condición fetal en forma periódica, con vigilancia prenatal, el Doppler 1 o 2 veces por semana, evaluación del crecimiento cada 2 semanas. Aquí sí se recomienda que podemos considerar la mención intrahospitalaria, la mención de corticosteroides para mención por una fetal, y el parto va a ser entre la semana 34 a 37.7, que serían 38 semanas, ¿no? Dependiendo cómo vaya evolucionando y depende si voy encontrando otros factores adicionales, como oligohidramios, como que pase un Doppler 2, como que salgan otras coronas maternas. Es que es mi tarjeta de crédito. Ahora, cuando tengo el flujo diastólico, por ahí apáguenle a su televisión. Cuando tengo el flujo telediastólico ausente o revertido, aquí son los de alto riesgo. Ya dijimos, estos se te van a morir en poco tiempo, ¿no? Entonces hay que evaluar la bienestar fetal en forma seriada, mediante vigilancia hospitalaria 1 o 2 veces al día, en un centro de tercer nivel de atención. Es decir, yo aquí, si tengo que sacar al bebé a las 2 de la mañana, no hay de que no hay camas en la UCI, pues tengo que sacarlo, se va a morir, ¿no? Hay que hacer el Doppler cada 2 días, evaluación del crecimiento fetal cada 2 semanas, administrar los corticoides para evaluación por una fetal, y en el caso del flujo ausente, el parto entre la semana 32 y 74, y en el reverso máximo 32, 30 32. Y cesárea, dijimos, no le podemos dar parto a estos bebés. ¿Cuáles son criterios absolutos para la interrupción del embarazo? Bueno, cuando tengo un perfil biofísico 2 de 10, desaceleraciones repetidas, sobre todo las tipo tardías, sin variabilidad, patrón sinusoidal o bradicardia. Ahí tengo que sacarlo, o que tenga deterioro materno como un síndrome de Gell, como una preeclampsia con criterio de severidad, etcétera, ¿no? Y bueno, para el prematuro, pues hay que recordar que idealmente si es antes de la semana 34, donde y digo, acá en México yo creo que es antes de las 36, ¿no? Que a veces no siempre les va tan bien como queremos, ¿no? Tienen que ser en tercer nivel de atención, que cuenten con UCIN, idealmente un médico materno fetal que te haga las valoraciones, los corticosteroides, si se planea un parto antes de la semana 34, si es entre la 34 y 36, si no se ocupó corticosteroides y se espera un parto antes de los 7 días, también se puede colocar. Y partos antes de la semana 32 o menos de 1500 gramos de peso, hay que recordar que antes del nacimiento se debe poner sulfato de magnesio como neuroprotector fetal. Y es todo. No sé si tengamos alguna duda de los dos temas. Dudas, preguntas, todo muy claro, no se entendió nada. Creo que no hay dudas, Doc. ¿No? Todo muy Bueno, bien. pues como quiera, Todo cualquier duda que bien, puedan tener, con confianza, por ahí deben tener mi teléfono, que se los pasen. Pero bueno, en general espero que les sirva y que puedan titularse con este apoyo. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches.
¿Qué prosigue, chavos? ¿Qué prosigue? No sé. No sé, Rubén, es lo tuyo. Anita. ¿Y yo Colgamos qué? las tres todos. Que falta la lista. Y ese Haz lo tuyo, Rubén. precioso. Hola. Trin, trin, trin. Precioso, ¿cómo estás? Rubén, buenas noches. Prendan Hola, sus cámaras, voy a hijo. pasar lista, por favor. Ya nadie prende su cámara. Presente. Presente, todos digan presente. 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 Ay, yo no prendo Presente. cámara porque me veo. Pero con la cámara prendida, si no, no cuenta. Sí, sí, que Manuel prenda su cámara. Estoy de mandilón, no sean así. Ahora mandilón. Por dos. Estos chavos, neta. Pues chao. Miren, yo lo dije, estoy de mandilón, miren. Sí. Ah, sí, es cierto. Ay, Ay, el Jorge. Ay, Daniela. Dani. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer yo de en el comer? coche. Voy en el Invítame. coche. ¿Tú dónde vas, Ay, Dani? sí, Jorge. ¿Qué vas a hacer de comer? No manches. No, Siempre estoy está bien lavando tener. platos. Ah, Ah, estos chavos aplicados, de veras. estos chavos. Les voy a tomar una foto, chavos. Así. Algo hizo mal, de seguro. Por eso lo pusieron a lavar trastes. Fue castigo. No manches, No, yo digo que pobrecito. es un hombre muy responsable. Pues si él no guisó, mínimo que lave los trastes. No es cierto. Todo Debe quieren en de esta casa, quieren que trabaje, quieren que haga platos, cocina. No, ¿qué les pasa? Cuando uno vive solo, sí pasa. Tienes que No hacer mames, qué todo. asco. Yo también, güey. No. ¿Ya pararon la grabación? Pues no sé. No, sigue, de hecho, No, está sigue grabando grabando. todavía. Ah, ¿Ya se fueron todos? ¿Va a haber otra clase? sonaste ¿O ya como, no? sonaste como Barbie, Rubén. Es que sí soy. ¿Ya se fueron todos? Es que sí soy. No soné, Final de la soy. película, ¿no? Adiós. Adiós. Mil besitos, mil besitos. Sí, quieren. De este lado, por el otro. Ah, o sea, ¿ya va a haber otra clase o todavía no? No, se supone que ya acabó, ¿no? ¿Ya acabó? La sección de estudio. Entonces, ¿qué? ¿Ya nos desconectamos o qué show? Pues yo creo que sí, ¿no? I don't know. ¿Ya pasaron lista? Ya. No sé. Quiero pensar No que sé. sí. No sé, no dijeron nada. No me dijeron Ana nada pasó lista en la tampoco. tarde, ¿no? ¿A poco sí? No sabemos, Abigail. Estamos igual.
Entonces, amigos, ¿qué procede? Yo ya me Pues ya quiero. hicimos presente, ¿no? ¿Cómo? Yo tengo consulta. ¿Estás enfermo? Uy, Como paciente. yo también estoy trabajando, pero si no, ya me voy. Sí, Ya nos buenas podemos ir, ¿no? noches a todos. Ya nos podemos ir. Pues no sé, yo ya me voy. Sí, pues yo también ya me quedé como una Quiero que hora sea más lo de que lo que me quería Diosito quedar. quiera. ¿Cómo? ¿Quién quiere Coincidimos, alzar la... ¿no? Pues ya que Diosito diga ya lo que Dios quiera. lo que Dios quiera? Pues ya. Bueno, Pues ya a la 1 de 3 colgamos, ¿sale? Una. bueno, cuelguen ustedes primero. No, cuelga tú primero. No, No, cuelga cuelga tú. tú. Cuelguen ustedes primero. No, cuelguen ustedes primero. Cuelguen ustedes primero. Ay, no, No, cuelga. cuelga tú. Bueno, que Jorge termine sus trastes y ya colgamos, ¿sale? Ya acabé, Manuel, ya, vámonos. Vámonos porque hay que trabajar en la noche. Vámonos, muchachos. No inventes. Suerte, Jorge. Gracias, igual a ustedes, compañeros. Sale. Besitos a Bye. todos. Adiós. Adiós a Bye. todos. Besitos. Bye, bonita Bye. noche. Bye. Sale, que se bañan. Adiós. Adiós, Rubén. Adiós, baby. Cuídate mucho. Bye.